Muy bien, otra vez aquí con ustedes. Esto es Justicia en Primera. Ya saben, esta costumbre de traer aquí a las personas que más saben sobre cuestiones de derecho, de justicia. Una propuesta que nació a partir de una iniciativa de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Plata, que hoy es Colegio de la Magistratura y la Función Judicial y que preside Mabel Cardoni. En este programa, bueno, vamos a tratar como primer tema los tan mencionados en estos últimos días, juicios por la verdad, que en realidad es el juicio por la verdad, que es una construcción jurídica novedosa, y bueno, y estamos con uno de los creadores de esta jurisprudencia, que es el doctor Gabriel Vitale, que no es Vitali como el pianista, ¿no? Como el músico, que muchas veces lo he dicho Vitali, ¿no? Lo ha sufrido eso, ¿o no? Lo saludamos formalmente, doctor, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de conversar sobre estos temas. El doctor es platense, pero es juez de garantías, ¿no? Juez Del de garantías de Lomas de departamento Zamora. de Lomas de Zamora. Exactamente. Aquí, a raíz del caso de Jay Mamón y su pedido de que este tema del supuesto abuso que ya tuvo una prescripción, bueno, sea sometido al juicio por la verdad, hemos traído a colación una causa y este instituto del cual, bueno, el doctor Vitale ha sido uno de los que lo ha propuesto y además esto fue confirmado por el Tribunal de Casación Penal bonaerense, ¿no? Exactamente, sí. Ante diferentes hechos que se fueron planteando en relación a la capacidad de denuncia de las personas que habían sido abusadas mientras no cumplieran los 18 años de edad y de las sucesivas reformas que vivió el Código Penal, se planteó una situación, una serie de situaciones en donde había hechos delictivos cometidos hace 10, 20, 30, 40 años que no iban a ser alcanzados por la normativa actual que respeta los tiempos de la víctima. A través de la ley Piazza, ¿no? La ley Piazza, exactamente, la ley Piazza es la que rompe el techo de universalidad en términos de prescripción y dicen en los casos de abuso sexual infantil y algunos otros, el plazo se empieza a contar a partir de los 18 años. Y aquí hay casos que fueron anteriores a la ley Piazza, que se aplica, bueno, el beneficio, la ley más benigna, ¿no? Que se debe Claro, aplicar, exacto. y ahí entramos en una zona gris donde, bueno, la solución que le da el derecho, que esta dinámica que tiene el derecho y que debe ser así, es aplicar esta figura del juicio por la verdad, ¿no? Claro, la idea es para todos los casos que no se han alcanzado, o sea, que hayan sido cometidos con anterioridad a esas leyes y que la respuesta judicial venía siendo estrictamente el archivo de las actuaciones, bueno, evidentemente esta interpretación que venimos realizando diferentes operadores judiciales con respecto a la posibilidad de hacer lugar a la prescripción, o sea, de que no se pueda aplicar una pena privativa de la libertad para la persona acusada de este delito, pero que la víctima en igualdad de condiciones tenga la posibilidad de hacer todo el recorrido en el proceso penal y si hay pruebas que se le tome declaración indagatoria al imputado de autos, si hay pruebas que haya una elevación a juicio y si hay pruebas que haya una sentencia condenatoria, bueno, todos estos argumentos de alguna manera restablecen los derechos de la víctima y respetan los derechos del imputado porque no va a haber una situación de privación de la libertad. Bien, porque lo que se trata aquí es de saber la verdad de lo que ocurrió, ¿no? Es decir, indagar sobre lo que se entiende como materialidad ilícita, cómo ocurrió el hecho. Lo que no hay después es una condena, eso es lo que Una ocurre. condena privativa de libertad, porque nosotros Ajá. pensamos que puede llegar a haber una condena que condenen a tal persona por el hecho prescripto cometido entre el 90 y el 94, digamos, para ponerlo hipotéticamente como alejado y como prescripto,
y que se lo condene a 3, 4 años de prisión, lo que fuera, Claro, pero en y que se suspenso. registre, no, y que no se pueda llevar, no se pueda efectivizar porque está vigente la Pero prescripción. sí tiene, Registrar en antecedentes y reincidencia como una condena. queda esa, Queda registrado. la reincidencia, para la reincidencia sí, Claro, le queda ese antecedente. claro. Claro, es una buena salida. Yo recuerdo, bueno, aquí en la ciudad de La Plata, en los 90, creo que fue en 1998, todavía no se había reformado el Código Procesal Penal en la provincia, que, bueno, puso como director del proceso a los fiscales y, bueno, crearon la figura del juez de garantía, ¿no? La Cámara Federal de La Plata, en el marco de las causas de delitos de lesa humanidad, luego de la ley de obediencia debida, el punto final, que impedía seguir imputando a militares que incurrieron en estos delitos de lesa humanidad, crearon esa figura del juicio por la verdad y la primera resolución fue un plenario acá de la Cámara Federal de La Plata. Exactamente. Luego del recordado juez Alberto Durán, también el doctor Leopoldo Schifrin. Crearon y se iniciaron los juicios por la verdad para conocer. Es que el antecedente justamente es ese, en donde con las leyes de obediencia debida y punto final se impedía la prosecución justamente ahora que tenemos tan vigente la película Argentina 1985, luego de ello vienen las leyes de obediencia debida y punto final que impedía seguir tramitando juicios contra las personas que habían participado en los centros clandestinos de detención durante la dictadura militar. Entonces, en un caso llevado adelante por una de las madres, Carmen Aguiar de la Pacó, patrocinada por el CELS, en aquel momento a cargo de Emilio Miñones, hicieron una presentación internacional cuando la Corte Suprema Nacional le dice acá se terminó. Y entonces la Comisión Interamericana determinó en una situación componedora entre el Estado argentino y el sistema interamericano, de que los estados podían regular estrictamente cuándo se privaba de la libertad y los tiempos y los plazos, pero lo que no podía privar es de la verdad de dónde estaban los hijos de Carmen Aguiar de la Pacó. Entonces, porque ese era el gran problema. Ese era el gran problema. Que todavía persiste en la Argentina. Exactamente. Que hay delitos que todavía están en vigencia. En el caso de desaparecidos o chicos nacidos en cautiverio que le dieron otra identidad. La supresión de identidad, exactamente. Son delitos que hoy se los puede perseguir, que no han prescrito, pues también son de lesa humanidad, pero son casos que todavía hoy están cometiéndose, ¿no? Exacto. Entonces, ante ese mismo esquema de situación, imposibilidad de seguir un proceso por el transcurso del tiempo, entendiendo en el fundamento que el plazo, digamos, de estas etapas de transición con respecto a los niños y niñas que han sido abusados durante su infancia, por aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, firmada en el 89, incorporada en el 90 e incorporada a la Constitución Nacional en el año 94, entendemos que existen fundamentos suficientes como para entender que puede existir un proceso reparador para la víctima, que le sirva a la víctima ese proceso y en el caso de que haya pruebas suficientes, la posibilidad de poder avanzar en una condena que no va a ser de privación de la libertad por estar prescripta. Esta iniciativa suya llegó también a casación. ¿A instancias de qué llegó a casación? ¿Habían recurrido su resolución? ¿O? Exacto. La Cámara Penal de La Plata revoca el fallo que otorga el juicio por la verdad a estas personas y la particular damnificada recurre el caso ante el Tribunal de Casación y con votos del doctor Violini en primer término y con el voto que se suma al de él, del doctor Carral, logran hacer todo un meduloso análisis sobre la situación, circunstancia que hoy se cuenta impugnada ante la Suprema Corte de Justicia. Que tiene, bueno, pero posiblemente siente jurisprudencia, ¿no? Recordemos que, bueno, la jurisprudencia justamente es creación de los jueces, ¿no? No hay nada escrito, no está en el código. No está en el código, exactamente. Ni en el Código Penal, ni en el Código de Procedimiento de esta figura, pero a raíz de la
jurisprudencia y de esta dinámica que debe tener el derecho, se ha creado y que tiene todas las posibilidades de quedar, ¿no? de dejar sentado para que se aplique. Sí, yo creo que lo principal de esto es que le da... Yo he tenido mucho contacto con víctimas y he tenido la posibilidad de acompañar ciertos procesos y realmente, no solamente porque ahora lo establece la ley de víctimas, sino por un posicionamiento, y realmente la función, la importancia de que el Estado a través del Poder Judicial determine que un fiscal indague a una persona por más que hayan pasado 30 años porque entiende que hay pruebas para poder imputar un delito, es de alguna manera una devolución o un reconocimiento institucional del Estado del hecho que se cometió, y es reparador. Y es reparador. Es reparador. Esto yo recuerdo, por ejemplo, en el caso de los juicios por la verdad, acá de la Cámara Federal de La Plata, que en un comienzo, bueno, tenían por finalidad conocer la verdad de los hechos nada más. Pero tuvo unas derivaciones y consecuencias penales con personas también después procesadas e imputadas. Porque se daba esta situación, hasta ese momento, militares que eran llamados a indagatoria, antes de las leyes de obediencia de vida, se negaban a declarar, derecho que tiene todo ciudadano, ¿no? No está obligado a declarar en su contra. Pero acá, en el juicio por la verdad, como eran convocados como testigos, tenían obligación de decir verdad. Claro. Entonces se iniciaron muchos procesos por falso testimonio. Claro. Y en esos mismos procesos de falso testimonio aparecían después o hechos nuevos, y ahí dio origen a la apertura de otras causas, ¿no? Claro, exactamente. Sí, han sido disparadores que luego sirvieron en realidad también como un aporte documental a los juicios cuando se derogaron las leyes. Claro, claro. Porque después se hicieron muchos juicios aquí en La Plata, bueno, que el doctor Rosansky era el presidente del tribunal que los llevó adelante y se juzgaron muy... Bueno, tuvimos el juicio al comisario de Checolás, a Bomberni, y todo derivaciones de esos procesos del juicio por la verdad. Así que es muy interesante. Nosotros, en esta nueva etapa de los juicios por la verdad, se puede llegar también a dar algo así, ¿no? Que estamos explorando, o sea, en realidad... En estos últimos días hubo casos resonantes vinculados al mundo del espectáculo, donde se habla, dicen, bueno, pero esto no sería el único, habría más, y eso, bueno, tal vez en el marco de un juicio por la verdad se conozcan más detalles y dé origen a nuevos procesos, ¿no? Que sea de mucha utilidad justamente este instituto, ¿no? Sí, creo que, digamos, a mí me parece que lo más importante es que a la víctima no se la expulsa de los tribunales con un planchazo que es la causa está prescripta. O sea, se plantea, se explica, se profundiza y se fundamenta una hipótesis de trabajo que puede dar sus resultados o no. Pero sí, pero no se queda sin nada. No se queda sin nada, digamos. Hay un acompañamiento a la situación. ¿Y el juicio por la verdad lo puede pedir solamente la víctima? Solamente la víctima, claro, porque el imputado tiene el derecho de la prescripción que lo ha beneficiado, ¿sí? Y de ese mundo que es la garantía o el derecho a esa prescripción, a la posibilidad de que no se le aplique una pena de efectivo cumplimiento, bueno, una porción de igualdad y de justicia es para la víctima con esta posibilidad que se está construyendo y que se está debatiendo. Le recordamos a nuestra audiencia porque este programa se emite por televisión y bueno, acá está el zócalo permanente donde dice juez Gabriel Vitale, juez de Garantías de Lomas de Zamora. Lo nombramos, les recordamos que estamos con él para nuestros oyentes de radio, porque este programa también se transmite por la 99.1 y estamos tratando el tema de los juicios por la verdad. Así que entonces este instituto solamente es a pedido de la víctima, no hay ninguna otra posibilidad, porque también ha habido en los últimos días casos resonantes donde el que estaba acusado dice yo voy a pedir que se aplique acá el juicio por la verdad. Y eso a instancias de él no.
En realidad, los juicios por la verdad, el antecedente que tenemos y los recorridos que podemos indicar están íntimamente relacionados con los procesos de la víctima, no con los procesos de los imputados. La única chance es que el acusado y la víctima, bueno, de acuerdo, sí, queremos, vamos al juicio por la verdad, y ahí, pero siempre tiene que ser la instancia de la Siempre víctima, tiene esa instancia pero de la nunca por el acusado diga, bueno, yo quiero aclarar acá, porque muchas veces se da que cuando no hay justicia en el seno del Poder Judicial, se busca otra justicia, ¿no? La condena social, y entonces para cerrar también todo esto se busca Claro. aplicar el juicio por la verdad. Claro, ¿no? exactamente. Pero bueno, no hay chance, es solamente a instancias de... A instancia de la víctima. Doctor, y el caso este en particular, bueno, está ahora en tratamiento que en la Corte de... En la Suprema Corte de Justicia, donde por un recurso presentado por la defensa ante el fallo de la casación, está en tratamiento y bueno, esperamos, digamos, que resuelva la Suprema Corte, porque aparte va a establecer toda una directriz de trabajo para que nosotros podamos problematizar y entender cuál va a ser la posición de la Suprema Corte de Justicia. Va a seguir el derrotero, bueno, después podría llegar también a la instancia de Corte de Nación, y ahí, bueno, ya quedaría sentada una base muy sólida para la aplicación de este instituto. Sería interesante también que los tribunales superiores también convoquen a plenarios, ¿no? Que eso hace tiempo que no se hace, ¿no? Esos plenarios donde se trate una cuestión y se tenga un criterio, ¿no? Con respecto a algo tan importante como esto, ¿no? Bueno, en el fallo de la casación hubo 2 jueces que votaron a favor y 1 en contra. Claro. O sea, es un material de discusión, es algo que algunos operadores judiciales entienden que es como una justicia de segunda categoría y como que no se aplica pena, entonces no tiene finalidad. Y realmente tiene el mismo peso o el mismo recorrido que cualquier otra causa, digamos. Principalmente teniendo especial consideración de que los hechos fueron cometidos cuando esa persona que hoy tiene 30, 40, 50 años fue abusada cuando tenía menos de 10. Y que muchas veces en esos casos tan traumáticos las personas que fueron víctimas necesitan un proceso, en muchos casos que llevan muchos años de terapia y después de ya alcanzar la mayoría de edad, un desarrollo, recién ahí se produce ese desbloqueo donde empiezan a venir los recuerdos. Muchas veces como mecanismo de defensa del ser humano. Es que es un mecanismo de defensa. O sea, se encapsula lo traumático para poder seguir viviendo. ¿Sí? Muchas veces por el hecho de ser madres o padres, o por empezar terapia, o algún hecho que comienza a reflejar en los cuerpos, como angustia, ataques de pánico, ataques de ansiedad, lo que fuera, empiezan a abrir este camino de qué fue lo que pasó y qué es lo que está encapsulando el cuerpo para no dañar. Y se abre, por eso la importancia de que haya en el proceso judicial un acompañamiento para este proceso que está viviendo la gente que fue víctima, que va siendo a la par del proceso judicial. Bueno, doctor Gabriel Vitale, juez de garantías de Lomas de Zamora y platense, le agradecemos muchísimo su presencia aquí y lo felicitamos también, ¿no? Por esta iniciativa para suplir una falencia o ocupar una zona gris que muchas veces en los procesos se da, ¿no? En la historia del derecho penal. Y bueno, a raíz de esta dinámica del derecho y de propuestas como la suya, se intentan solucionar estos graves problemas, ¿no? Así que le agradecemos Gracias mucho. a vos, gracias a vos. Nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con Justicia en Primera.